este caso pues, presentamos al trabajo realizado como proyecto final de carrera por un alumno nuestro, el cual pues, ha estado meditándolo, pensándolo y trabajándolo durante mucho tiempo, y es su director de proyecto, que es Javier Colomina. Entonces, bien, yo creo que lo que vemos hoy aquí en esta plaza emblemática para nosotros de Fernández y Carbonell es mucho más que un proyecto final de carrera, es la materialización de un sueño del Roberto Payá, que hasta ahora ha sido alumno de esta escuela, y un sueño que no nace cuando llega a la escuela, es un sueño que tiene antes de entrar en la escuela, y que a pesar de mis 30 y pico largos de años de experiencia ya como profesor de universidad en el área de ingeniería mecánica, pues no había tenido nunca un caso como este, en el sentido de que cuando el alumno entra en primer curso, en primer día de clase, ya sabe lo que quiere hacer, me busca y me propone realizar este proyecto final de carrera que queda plasmado hoy en día aquí con este vehículo. Esto es muchísimo más que un proyecto final de carrera. Un proyecto final de carrera está tasado en créditos como una asignatura de la carrera, concretamente en 6 créditos. Esto equivale a un trabajo de 60 horas. Esto es lo que nos dice el plan de estudios que debe ser un proyecto final de carrera típico. Aquí evidentemente basta con mirar el coche acabado, un coche que perfectamente Roberto puede poner en marcha y ver cómo funciona. Es incalculable el número de horas que ha tenido que dedicar y los recursos que ha tenido que dedicar. Este ha sido una transformación de un vehículo antiguo a un buggy, algo más moderno. El motor es el mismo de serie. Lo único que le he modificado, lo he hecho descapotable. Antes era una furgoneta, una K400, y ahora un descapotable. ¿Qué podemos decir de este vehículo? Que el motor es el mismo, lo único que lo he modificado ha sido la carrocería y la parte de detrás. Las luces van en las luces de señalización como intermitente, frenos y marcha atrás, van en LED, que es algo más moderno. Casi todo el vehículo se consta de piezas reutilizadas. El equipo de música va por Bluetooth en la parte de detrás. No, el nuevo más.